Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Queremos darles la bienvenida, agradecerles que nos sintonicen e invitarles en esta emisión a un viaje, como de costumbre, a un estudio de la Palabra de Dios, descubrir en las profecías del Antiguo Testamento algunos oráculos que se cumplieron en la vida, en la historia de Jesús Nazareno. En esta ocasión continuaremos estudiando cada una de las bienaventuranzas. Era la carta de presentación que Jesús hizo en sus días, cuando subiendo a aquella montaña comenzó a explicar los basamentos de la ley de Dios. En esta ocasión, bienaventurados los misericordiosos. Pero vayamos primeramente a la profecía mesiánica que nos decía, nos anticipaba en Isaías capítulo 42, que venido el siervo de Dios, ungido por el Espíritu Santo, él no gritaría, no andaría por las calles como los agitadores de aquel tiempo, del primer siglo, sino enseñaría la palabra de Dios de un modo en que traería justicia a las naciones. Leamos pues en Isaías capítulo 42, desde el primer versículo, la profecía de la aparición del Mesías. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, no la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo o vela que humeare. Por medio de la verdad él traerá justicia. No se cansará, no desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperen su ley. Y versículo 6 ahora, continúa todavía la profecía mesiánica. Yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Notemos que allí el Cristo, el Mesías, tenía que ser también un maestro para las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Al decir que Él abriría los ojos de la gente como luz de las naciones, una de las enseñanzas que caracterizaron a Jesús en su presentación de la naturaleza del reino de Dios tiene que ver con el aspecto del perdón. De allí entonces esta bienaventuranza que leemos a continuación en Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esencialmente, esta porción que vamos a mirar tiene que ver con el aspecto del perdón. Felices aquellas personas que pueden transmitir perdón, que son misericordiosos, porque a su vez recibirán de parte de Dios lo mismo que ellos dan. Otorgan perdón, reciben perdón de parte de Dios. Este aspecto de la naturaleza del reino de Dios, Dios considera sumamente importante porque ataca una de las raíces del problema humano, y es nuestro corazón tan cargado de resentimiento, de dureza de corazón, de egoísmos, que hace que cuando se trate este tema, especialmente si alguien nos ha dañado, pues no es fácil hablar o sentir o aún desear el otorgar perdón. Y el Señor aquí en esta bienaventuranza, Él exalta a aquella gente que tiene esta capacidad. Lógicamente no la podemos producir el hombre, el ser humano. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Esto es palabra de Pablo, pero que produce ese sentimiento de otorgar perdón. Felices los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar lo que ellos dan, misericordia, perdón. En este caso, para entender el concepto de perdón, lo miraremos en el contexto de la agresividad, de la enemistad, en que una persona que ha sido humillada, ¿cómo puede desarrollar un espíritu de perdón con tanta lastimadura, con tanto ultraje sufrido? Vamos a buscar en Lucas capítulo 6. Allí también está la enseñanza de Jesús en el monte, de Mateo 5, pero en otras palabras, lo miramos acá en Lucas, el capítulo 6, los versículos
27 en adelante. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Notemos que al decir, bienaventurados los misericordiosos, los que otorgan perdón, misericordia, de eso trata, ¿cómo podemos otorgarla a aquellos que nos han hecho daño, que son nuestros enemigos? Jesús pues aquí está enseñando, reitero, esto es la carta de presentación del reino de Dios, esta es la naturaleza del reino de Dios y es comenzar a amar a los enemigos. ¿Cómo es posible hacer esto? Saben que este concepto del amor al enemigo es muy interesante de analizar. En primer lugar, la misma palabra amar al enemigo. Sucede que el idioma que nosotros estamos utilizando es el español. Cuando se habla en inglés, pues el idioma natural, el inglés y cualquier otro idioma. Pero la Biblia, en el Nuevo Testamento, fue escrito en lenguaje griego, el griego original del Nuevo Testamento. Y allí, para decir la palabra amor, había 4 palabras distintas y cada cual tenía su propio matiz. Una palabra, por ejemplo, era fileo. Fileo significa amar, pero es un amor distinto de las otras palabras. En el caso de fileo tiene que ver con un amor de sentimientos. Es el caso del amor filial, el amor familiar, el amor de un padre por un hijo, fileo. De allí deriva la palabra filos, que significa amigo, y de ahí compuestos como filosofía, sofía es sabiduría, amor por la sabiduría, y así cuántas palabras que tienen su raíz en filos o fileo, que es el verbo. Bien, ahí tenemos un ejemplo. La pregunta es, cuando Jesús dijo, amad a los enemigos, ¿usaba ese verbo? O quien lo pone en inglés, Jesús hablaba arameo, pero los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando ponen las palabras de Jesús arameas, las ponen en el inglés de aquel tiempo, que era el griego. ¿Qué palabras escogieron para transmitir la idea que Jesús quería que se pusiera? Esto es, al enemigo hay que amarlo con los sentimientos naturales del amor que yo le puedo tener a un amigo, a mi padre, a un pariente, que de eso trata fileo. ¿Es esa la palabra que se utiliza allí? Pues no, vamos a seguir escarbando todavía. Hay otra palabra en griego que también significa amor, que es el verbo eró. De ahí viene eros. El verbo eró tiene que ver con un amor basado en los sentidos. Es el caso cuando decimos amo esta pintura, amo la escultura, amo la música. Un amor que se expresa con los sentimientos. Ese verbo no aparece en el Nuevo Testamento, pero existía en el mundo griego y felizmente no se usó para expresar la idea que Jesús quiso transmitir, amad a los enemigos, de modo que podamos ser misericordiosos, perdonadores. ¿Cómo es esto? Sigamos todavía observando más las palabras. Una siguiente palabra que se utilizaba también era el verbo storgeo. Storgeo es muy parecido a fileo, tiene que ver con sentimientos también naturales, sentimientos humanos, carnales, diríamos así. Tampoco es la palabra que Jesús utiliza para transmitir la idea de amad a vuestros enemigos. ¿Cuál es entonces la palabra en cuestión? La palabra es agapao, de ahí deriva agape. Agape, muy conocida palabra que significa amor. Esa palabra, ahora sí, tiene las características de un amor que es distinto del fileo, del storgeo, del verbo erao, que tiene que ver con amor, las 4 palabras, pero en el caso de agapao tiene que ver con una decisión. Yo amo porque elijo amar, le doy la dignidad a la persona a la cual dedico ese amor. No es tanto un sentimiento, sino una decisión. ¿Saben? Ahora sí, vamos a leer otra vez el texto de San Lucas capítulo 6, versículo 27. Y vamos a mirar el estudio de esta palabra en otros lugares del Nuevo Testamento. Notemos acá, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Esto no quiere decir que amemos con el sentimiento, no se usan las otras palabras. Resumimos lo que estamos escuchando. En el griego del Nuevo Testamento hay varias distintas palabras que se usan para transmitir la idea de amor. Verbos tales como fileo, storgé, es un sustantivo,
erao y agapao. Las cuatro tienen que ver con amor, solamente que cada una de ellas se refiere a aspectos distintos. Aún incluso en español tenemos algo parecido cuando decimos yo amo la música, o yo amo a mi mujer o a mi hija. Y lógicamente allí el sentido de uno y otro es distinto. El amor que le puedo tener a un ser humano es muy distinto del amor que le tengo a la música. En todo caso acá podríamos decir, me gusta la música, que representaría más la idea de yo amo la música, me gusta, sí, me siento a gusto con la música. Pero en cambio acá es más profundo. Bien, esa distinción es la que se observa en el mundo griego, especialmente en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando Jesús dice, amad a vuestros enemigos, la pregunta que surge es, ¿cuál de esos verbos es el que el Señor utiliza? O mejor, recordemos, habla en arameo, pero cuando se lo pone en el inglés de aquel tiempo que era el griego, para que la gente entienda, oiga en aquel inglés que era el griego, los evangelistas, ¿qué palabra utilizaron? Pues no fue fileo, no fue estorgué, no fue erao, sino fue agapao. Este verbo se caracteriza porque hay un sentido de dignidad, de elevación, de valoración, distinto del sentimiento que aparece acá. Ya lo vamos a mirar en un caso concreto de un diálogo que Jesús tuvo con alguien y aparece la palabra amar en el contexto, en la charla de estas dos personas. Otra vez, estas palabras se caracterizan porque tienen un sentido de sentimiento. Acá, en agapao, hay un sentido de valoración. Por lo tanto, cuando Él dice, amad a vuestros enemigos, es valorad a vuestros enemigos. No que yo lo ame con un sentimiento. Ahí podemos mirar, nos están ayudando con la imagen. Tenemos ahí en rojo, agapates, como se lo dice en griego, deriva del verbo agapao, lo tenemos arriba también. Esa es la palabra que se está utilizando y es la palabra que tiene que ver con valoración. Jesús está pidiendo que al enemigo no es que lo amemos con los sentimientos, te amo como un hermano, no podemos. Él nos ha lastimado, nos ha herido. Pero ¿qué es lo que pide Jesús? Valórenlo. Como podemos valorar a un pordiosero en la calle, homeless, a alguien que está desvalido, a cualquier persona. ¿Acaso no nos nace un sentimiento que si se le cayó un artefacto allí, se rompió, se inunda la casa, aunque sea nuestro enemigo, vamos a darle una mano? Eso es darle un valor a la persona. Le reconocemos como ser humano, tan digno como yo, aunque adentro tenga un sentimiento por lo que Él me hizo. Si se logra ver la diferencia. Vamos a verla mejor todavía en el diálogo que Jesús tuvo con Pedro en la readmisión de Pedro al grupo. Cuando Pedro negó a Jesús, Jesús le había advertido que en 3 ocasiones Pedro iba a negar al Maestro antes que el gallo cante. Y ocurrió 3 negaciones de parte de Pedro. Posterior a este hecho, cuando la resurrección de Jesús, Pedro está en el grupo ahora, pero muy humillado por la conducta que él llevó. Ahora aparece Jesús y ahí tenemos ya el diálogo y lo vamos a comentar. Aparece Jesús readmitiéndolo 3 veces también. Y aparece la palabra agapao, el verbo amar, que es lo que queremos estudiar. Amigos, porque entendiendo esto, ahí es donde vamos a apreciar lo que Jesús dijo. Felices los perdonadores, los misericordiosos, los que tienen o ejercen misericordia, porque así Dios les va a perdonar. Dios tendrá misericordia de ellos. Amigos, ¿no quisiéramos que Dios nos perdone? ¿Quién no quiere esto? ¿Quién no ha hecho maldades en la vida? Todos, seguramente, de niños, por ignorancia, por la razón que fuera. Pero si nos ponemos humildes, quisiéramos recibir del cielo la sentencia que diga, ego te absolvo, yo te perdono, yo te absuelvo, ya deja de pensar, ya está olvidado, delante de mí eso no ocurrió, pero ya pasó, basta, ¿no nos gustaría? Y allí entonces ese perdón del cielo nos traería tanta paz, que Dios justifica, esa es la palabra que usa el Nuevo Testamento, nos hace justos, tan buenos como el bueno, aunque en el caso nuestro que no somos buenos, pero Él nos otorga el perdón, nos hace buenos como el otro que es bueno, nos pone al mismo nivel, nos justifica, o sea, nos hace justos.
recibir el perdón. Pero para ello tenemos que perdonar. Pero al punto de perdonar, estamos mirando que cuando alguien nos dañó, ¿qué es lo que Dios nos pide? Que lo amemos. Pero ¿cómo lo puedo amar si me hizo tanto daño? Bien, miremos en el diálogo de Jesús con Pedro, en la readmisión de Pedro, en 3 preguntas que Jesús le va a hacer, así como 3 negaciones, 3 afirmaciones de Pedro ahora. Vamos a ver entonces en San Juan capítulo 21, el diálogo tenido entre Jesús y Pedro y el concepto del verbo amar. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas más que estos? La palabra griega que aparece allí es, reitero, en el idioma griego es más significativo, más rico que en nuestro español. Allí dice, tú me agapes, usamos el verbo agapao, o sea, tú me agapes más que esta gente. Y él responde, sí Señor, tú sabes que te amo, pero él no usa el verbo agapao, eso es lo interesante. Allí usa el verbo fileo, y el verbo fileo tiene que ver con sentimientos. Es como que Jesús pregunta algo y Pedro contesta otra cosa. ¿Qué es lo que pregunta Jesús? El verbo agapao tiene que ver con valoración. Es decir, Pedro, ¿tú me consideras importante? ¿Tú me valoras? ¿Tú me estimas? Todo eso se relaciona con el verbo amar. ¿Soy importante para ti? Pero Pedro no contesta de esa manera, sino contesta con otro verbo. Cuando él dice, claro que yo te requiero, como un amigo o un esposo o una esposa, ahí tenemos los verbos, nos lo están enseñando en imagen. Ahí en rojo dice del verbo fileo, y el verbo conjugado es filó. Y entonces, yo te tengo cariño, pone allí la traducción en español. Y arriba entonces, la pregunta que le hace Jesús, ¿tú me estás amando? O sea, ¿me estás valorando? Y la respuesta de Pedro otra vez, claro que te tengo cariño. ¿Saben, amigos? Hay una grave diferencia. Y quisiera dedicar un tiempo, antes de continuar con el diálogo, a la diferencia entre el verbo agapao, que es darle valor, y el verbo fileo, que es dar cariño. Porque podemos dar cariño y sin embargo no estamos valorando a la persona. Esto lo descubrió un pastor hace un tiempo atrás, quien tuvo una experiencia matrimonial triste, felizmente pudo salvarse su matrimonio pastoral, por lo cual él publicó un libro que recomiendo su lectura, El amor es una decisión, en que el autor cuenta lo siguiente. Llegaba a su casa y notaba una constante en su esposa. Él como pastor atendía sus obligaciones pastorales, visitar a los hermanos, dar los estudios bíblicos, atender las juntas de la iglesia. Llegaba a cierta hora de la casa, pero en lugar de encontrar a una esposa amante, la encontraba taciturna, triste y como que lloriqueaba suavemente. A él le preocupaba, algo le pasaba a su esposa, pero ella no quería contar, hasta que la encaró. Querida, ¿qué está pasando? Algo te pasa y no me quieres contar. Sí, pero ya va a pasar. No, quiero que me cuentes. Y entonces ella dice, ¿para qué te voy a contar si me vas a sermonear? Claro, era un pastor. Le dice, prometo escucharte, que me cuentes qué tienes. Pues la mujer le contó. ¿Tú te acuerdas días atrás cuando acordamos celebrar en nuestra casa una cena a luz de velas? Recordar un aniversario. Él hizo memoria, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas? Yo te había pedido que tú llegaras al tiempo convenido, yo me hacía cargo de los niños, los mandaba a dormir y luego ya la cena que la teníamos para comer nosotros, tranquilos, con una música suave a luz de velas. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. ¿Te acuerdas qué pasó? El hombre hacía memoria, había detalles que lógicamente no los había considerado importantes. Había sonado el teléfono. ¿Y qué dijiste? ¿Atendió el teléfono? Sí, fulano, o sí, cómo no. No tengo nada importante ahora, sí, claro que sí. Ya voy por allá, lo voy a atender. ¿Te acuerdas? Eso me lastimó. Yo había hecho toda la cena para que estuviéramos juntos y hice esa llamada telefónica. No podía esperar a esa persona a otro momento para que estuviéramos juntos. ¿Pero qué hiciste? Allí me dijiste, querida, lamento mucho, tengo que ir a visitar a esta persona, no te preocupes por la cena, tú déjala, cuando yo regreso la recaliento y la como, no te preocupes. No era eso, era que estemos juntos. ¿Te acuerdas de eso?
Y el hombre sintió un peso, una culpa en su corazón. Él recordaba ese momento. Se acordaba que había entrado a la casa y luz de vela parecía como un velatorio. Se había olvidado. Nos puede pasar a los maridos también, por supuesto. No se recomienda. Pero he aquí que el hombre trataba de entender de cómo hacer para reparar la situación y la mujer se ponía a llorar. Hasta que fue a su oficina, le había pedido disculpas, pero quería orar para que Dios le muestre cómo podía reparar la situación. Y yendo a su oficina, descubre un texto bíblico, amigos. Esta historia que estoy contando está narrada en ese libro, El amor es una decisión, que recomiendo conseguir, que trata del amor. El amor es una decisión, basada en el principio del verbo agapao. No sentimiento, fileo, es cuando yo elijo, decido, voy a valorar a la persona. Bien, vamos a buscar el texto que este pastor allí encontró en la primera carta de Pedro, el capítulo 3. Abrimos pues entonces ese versículo. En los 6 primeros versículos del capítulo 3 se habla de los deberes conyugales por parte de la esposa, cómo debería comportarse ella para con su marido. Muy bonito, pero les aseguro, amigos, y a los maridos en particular, un solo versículo, el 7, el que le sigue, es como un mazazo en la cabeza del hombre que descuida su relación de matrimonio. Miren lo que dice el versículo 7, primera de Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si bien aquí la palabra, el verbo agapao no aparece, va a aparecer en Efesios 5, cuando allí se recomienda, maridos, amad a vuestras mujeres, y se usa ese verbo. Es darles valor, darles estima, valoración, habíamos dicho. Pero vamos a reparar acá, fue el descubrimiento que tuvo este pastor en el texto que acabamos de leer, lo que significa entonces agapao. Nuevamente, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Qué es agapao? ¿Cómo se diferencia de fileo? Este pastor se hizo la pregunta. Si los hermanos de la iglesia me preguntaran a mí, pastor, ¿usted ama a su esposa? Por supuesto, claro que yo la amo, yo le tengo fileo, le tengo sentimiento. Y entonces él dice, no, esa no debe ser la pregunta correcta, que si yo amo a mi mujer. Todos amamos a nuestros seres amados, a nuestros parientes, hijos, cónyuges, los amamos. Es lógico, somos de carne y amamos con los sentimientos de carne. Pero el verbo agapao va por otra línea y es qué valor, qué lugar ocupa ese ser amado. Ahí es distinto. Si la persona me preguntara, pastor, ¿usted ama a su esposa? Claro que sí. ¿Qué lugar ocupa ella en su vida? Allí el hombre, si es honesto consigo mismo, comienza a poner su escala de valores. ¿Qué lugar ocupa? Bueno, primeramente Dios, por supuesto. Va primero Dios. Muy bien, no se discute. Segundo lugar, mis hijos. Tercer lugar, la iglesia, el trabajo. Cuarto lugar, la esposa. Notamos, allí vamos mal. Ese no es el orden que Dios quiere para nuestras familias. Lógicamente Dios siempre será el primero y el único, pero luego entonces va el otro yo, que es nuestro cónyuge. Notamos, esto fue lo que descubrió este hombre. Por lo tanto, agapao es darle valor, darle honor, darle importancia. Y eso es lo que Jesús pretendía en el diálogo que tuvo con Pedro. Volvemos otra vez a Juan capítulo 21 para mirar allí entonces en el uso que solamente se observa en griego. Y amigos, señalamos esto para que se enriquezca nuestra comprensión del Nuevo Testamento. Seguimos usando el español, no hay problema, es nuestra Biblia en español, cualquier Biblia en español. Pero el significado allí profundo hay que extraerlo y esto es lo que miramos entonces en ese diálogo tenido entre Jesús y Pedro. Volvemos nuevamente a Juan capítulo 21, la conversación tenida entre ambos, Jesús y Pedro.
Cuando hubieron comido, Jesús dice a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿tú me amas más que esto? O sea, me das honor, me das valor, me pones en primer lugar. Eso significa el verbo agapao. Pero Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te fileo, o sea, que te tengo sentimiento, que te tengo cariño. Es la traducción que leíamos hace rato. Y entonces Jesús le recomienda, le da la orden, apacienta mis corderos. Por segunda vez ahora. Recordemos que fueron 3 veces la readmisión de Jesús a Pedro. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Nuevamente utiliza el verbo agapao. Y Pedro nuevamente utiliza el verbo fileo. Sí, Señor, tú sabes que yo te fileo, tú sabes que yo te quiero, que te tengo cariño, que te tengo el afecto, que te quiero mucho. Y Jesús no quiere ese tipo de amor carnal, de sentimiento. Lo que Él quiere es que le den valor. Si Él dijo A, háganle caso. Si dijo B, háganle caso. Darle importancia. Eso es lo que el Señor quiere, más que un sentimiento. Jesús entonces, en consecuencia, le da el segundo consejo, pastorea mis ovejas. Y por tercera ocasión, versículo 17, dice, la tercera vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Allí ahora Jesús utiliza el verbo fileo. O sea, ¿tú me quieres realmente? Y lógicamente allí es donde Pedro se siente triste, como que se le cuestionara las afirmaciones de Pedro. Otra vez, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me filees? ¿Realmente tú me filees? O sea, ¿me tienes cariño? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, tú me amas, pero no usando el verbo agapao, sino fileo. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te fileo. Nunca usó el verbo agapao. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Amigos, logramos mirar en este diálogo de Jesús y ese intercambio de verbos que aparecen allí, la riqueza de un verbo y del otro. Bien, de esto trata entonces el tema que estamos escuchando. Bienaventurados los perdonadores, los misericordiosos, que otorgan perdón a los enemigos. Pero ¿cómo yo lo voy a amar a mi enemigo? Si Jesús dice, amad a vuestros enemigos. No está diciendo otra vez que le tengamos cariño, sino dale valor como ser humano. Él es un hijo de Dios también como lo eres tú. Te hizo daño. Tú, lo que yo te ordeno es que tú le des un valor, no le des desprecio. Ese es el sentimiento carnal. Vamos a buscar otra vez en Lucas capítulo 6, estábamos leyendo allí en esa porción, desde el versículo 27, cuando Jesús pronuncia estas palabras tan importantes que al final concluirán con la expresión de nuestra bienaventuranza. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Cómo es posible que podamos tener en estima, hacerles bien a aquella gente que nos ha hecho mal? De eso está tratando acá este mandamiento. Hagan bien a los que os aborrecen. Déjenme, amigos, apenas comentar esta última porción. De hacer bien a alguien que nos aborrezca. ¿Cuánto quisiera Dios que salga del corazón humano características divinas? Y es posible si tan solamente permitimos que el Espíritu Santo haga una obra que transforme estas características tan carnales, el resentimiento, la venganza. Alguien me aborrece, pues yo se la voy a pagar también por lo que me hace. Déjenme contarles algo de Abraham Lincoln. Este fue presidente americano por la década de 1870, durante el tiempo de la guerra de secesión, de partimiento de la nación entre las facciones allí, los esclavistas y los abolicionistas, por el problema de la esclavitud. En uno de esos movimientos del presidente, él tenía que valerse de un general para dirimir una importante batalla. Y entonces pregunta a los asesores que le acompañaban, ¿a quiénes ustedes sugieren? Y cada cual pensaba quién sería el mejor candidato, el mejor general para mandarlo a la batalla y terminar con un enemigo que no dejaba ese lugar. Entonces cada cual pensaba hasta que el mismo presidente dijo, bien, ya tengo en mente quién sería. Quiero que llamen a Meade. Meade era
uno de los generales muy eficientes, competentes, y entonces Lincoln agregó, este es el hombre señalado para que me termine allí esa rebelión, la sofoque y vuelva victorioso. Pero uno de los asesores dijo, con todo respeto, Su Excelencia, ese hombre es el menos indicado porque es el que más lo critica, lo aborrece, es el hombre que le cuestiona a usted. Usted es el presidente, usted le ha tenido mucha paciencia a ese hombre y creo que es demasiado el honor que usted le confiere de que él dirija las tropas allá. Él es muy competente, por supuesto, pero es indigno de la elección de usted, ya que es un hombre que no merece por el trato que él ha tenido contra usted. Entonces Lincoln, que escuchó el planteo, él dijo, igualmente quiero que él vaya, porque aquí lo que importa no es la opinión que él tenga de mí, sino la que yo tengo de él. ¿Saben? Esto es lo que Dios quiere del cristiano. No tanto que el que me aborrece la opinión que él tenga de lo que me ha hecho, sino qué opinión tengo yo de él. Y la opinión como hijo de Dios, que nace de nuevo, que recibe el poder del Espíritu Santo, la orden de Dios es, tú ámalo, tú valóralo, dale el valor, la importancia. Pero mira lo que me hizo. Y el Señor bien que me puede contestar, ¿y qué crees que me hizo a mí? ¿Y tú crees que yo me voy a vengar? Acuérdate que Jesús lo dijo en la cruz, cuando Él estaba sufriendo a manos de sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mucha de esa gente, a pesar de las maldades que hacen, no saben, están entontecidos, ciegos, y yo les tengo paciencia y misericordia hasta que llegue el tiempo de que su mente se abra y decidan qué hacer. Miren allí Lucas 23, 34, qué hermosa expresión de parte del Maestro. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, mientras Jesús pendía de la cruz. Así que, mis amigos, cuando Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, hacedles bien a aquellos que os aborrecen, está hablando de la opinión que nosotros tenemos que tener por efecto del poder de Dios. Es una opinión que nos hace valorar a la persona como ser humano. Que uno, si es carnal, lógicamente es natural del ser humano y la venganza, hundirlos. Pero Dios no es así y Él pide que seamos como Él, como ya miraremos en esta bienaventuranza que estamos analizando. Felices los misericordiosos, los que perdonan, porque ellos recibirán también lo que están dando, recibirán el perdón. Miremos cómo sigue entonces Lucas capítulo 6. Versículo 28 ahora. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Si ustedes aprecian, mis amigos, la enseñanza de Jesús es totalmente atípica, nueva, pero a la vez es un elemento como levadura que penetra y transforma la materia. Porque cuando se oye calumnia, devolvemos calumnia. Cuando recibimos aborrecimiento, devolvemos aborrecimiento. ¿No podríamos hacer las cosas mejores, distintas? Una frase que llegó hace un tiempo a mí, me agradó y que se las quiero compartir, que dice, si el mundo te tiró un limón, devuélvele una limonada. Efectivamente, aquella gente que puede ser distinta, ellos son los que marcan la diferencia, son los grandes. Y el mundo necesita esta gente distinta del vulgo, lo que hemos llamado termostatos, ¿recuerdan? No el termómetro, aquel termómetro que actúa según lo que recibe. Y si recibe calumnia, recibe ofensa, aborrecimiento, la reacción es sufrir el efecto. Se contrae o se dilata según el efecto del ambiente. En cambio, el termostato es aquello que sale de acá y modifica lo que hay alrededor. Y eso es lo que hoy estamos necesitando. Gente que tenga un comportamiento distinto, superior, que modifique, que uno diga, pero esto no es común, esto es más allá de lo humano. Pues justamente lo que acabamos de leer y leemos otra vez, que si nos calumnian, nos aborrecen, ¿cómo tenemos que actuar? Mírenlo, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Pregunto, amigos, ¿cómo nos sentimos con algo tan simple
como cuando caminando por una vereda, vamos con nuestro perro, y el perro del otro lado del tejido viene a toda furia contra el tejido, ladrando, deseando que este perro que está a nuestro lado se trence en una batalla entre ambos, los hocicos allí pugnando y el tejido de por medio. Eso sería lo común, lo normal, lo ordinario, suele pasar. Pero qué distinto es cuando acostumbrado a la pelea, que es típico de él, es su naturaleza, pero de nuestro perro que se distrajo mirando para otra parte, moviendo la cola como que ni le da la importancia. Vemos, este perro es distinto. ¿No nos agrada ver eso? Nos gozamos incluso. Cuántas escenas de la vida natural, de la vida animal, hasta videos que se publican, miramos, maravillas. Cuánto más de la naturaleza humana en su comportamiento para con aquellos que han sido agresivos contra nosotros, de demostrarles el amor, el perdón, o como dijo Jesús, si os maldicen, tírenles buenas ondas, bendíganlos, y si os calumnian, no les devuelvan con otra calumnia, más bien tiren buenas ondas. Leemos otra vez el texto, eso muestra que hay un espíritu superior. Bendecid a los que os maldicen, orad por aquellos que os calumnian. Saben que si esto lo practicáramos, qué distinto sería nuestro mundo. Si aquella persona que habló mal contra nosotros y nos calumnió, y nosotros vamos a un cuarto allí, nadie nos mira, que es lo que Jesús enseña allí en Mateo capítulo 6. Orad en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y así en secreto decirle a Dios, Señor, ¿ves lo que están haciendo? Te pido que lo bendigas, que le bendigas a la mujer, los hijos, las propiedades. Y Dios puede escuchar, ahí lo tenemos, miremos, Mateo capítulo 6. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos, a ser distintos. No como lo vulgar, lo va a decir un poquito después, en esta misma sección de Lucas 6. Y es que podemos ser distintos como el Maestro. Esa es la levadura que Jesús trajo cuando Él vino acá a la tierra, para que quien oiga ese mensaje lo incorpore, lo lleve en su alma y pueda transformar allí desde su propio corazón a los corazones que lo rodean. La esposa, los hijos, el entorno de la familia, los parientes, los vecinos, en el trabajo, y se extienda por la influencia de este hombre que permite que las palabras de Jesús afecten su corazón. Miremos más cómo sigue todavía estas frases de Jesús. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Te hirió acá, tú mansamente le dices, qué difícil, ¿quién puede hacer esto? Si me heriste una mejilla, acá tienes la otra también. Yo no te voy a pelear. No he venido para pelearte. Si tú quieres pegarme, allá tú, pero para que veas que vengo con un espíritu pacífico, para que podamos dialogar. Y el que te quite la capa, ni la túnica se la niegues. Me quitas esto, acá te lo doy también esto. Notan un espíritu totalmente distinto. Qué bueno fuera el mundo si hubieran personas que sienten y actúan de esa manera. ¿Saben cuando se oyen de los conflictos que hay en la calle? Hasta videos que se filman y muchos de nosotros con nuestro morbo natural de andar mirando peleas y gritos acá y hasta películas que se hacen también. Y como digo, alimentan estas pasiones del ser humano y que nos hacen daño finalmente. Cuando hay otros comportamientos que debiera ennoblecer a la raza humana. Yo ya había mencionado el caso de Beethoven, lo dije ya en otra ocasión, que un hombre, a pesar de toda su discapacidad de sordera en el oído, sin embargo se sobrepuso para producir música de la más preciosa para los hombres, incluso aún la novena sinfonía que fue su culminación, y un canto especial que aparece allí, el canto de la alegría, un canto dedicado a que la hermandad de la humanidad se una ante un Dios. ¿Cómo Él puede cantar que seamos unidos con una discapacidad tan grande que ni Él podía escuchar su propia música? Bien, esto es lo que nosotros necesitamos, que se nos den cantos que nos animen, que nos eleven, que nos levanten desde abajo de la chatura en la que todos vivimos. Y hay gente que sí trae la buena onda. El primero de todos fue Jesús. Y esto es lo que nosotros todos estamos necesitando. Pero sigue su mensaje todavía. Miremos. Y cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo,
no pidas que te lo devuelva. Si te lo reclama, decirte, pelea esto, está bien, si tú lo quieres, llévatelo. Lógicamente parece tan iluso, hasta tan desproporcionado, sin embargo, solamente se puede entender cuando uno respira ese ambiente, cuando el Espíritu Santo toca el corazón y nos muestra que hay cosas de mucho más valor que pelearnos con un prójimo, y es revelar un carácter, Dios morando en el alma, y que a otros les revele que hay una fuerza superior, una fuerza que puede vencer el egoísmo, la maldad, el rencor, que podamos estar pacíficos unos con otros, llevarnos bien, alegremente, se nota en el tono de la voz. En fin, hace que el ser humano sea deseable estar con él. Y al escucharlo, como ocurría con el maestro, se desprenden palabras de vida en lo que uno oye. Bien, eso es lo que Dios quiere, que el creyente participe de la naturaleza de ese reino del que Jesús ahora está presentando sus credenciales. El texto, miren cómo va a culminar. Versículo 31 ahora. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Aquí se nos está mencionando la regla de oro. Esta regla de oro es la forma en cómo nos debiéramos tratar, y el modelo seríamos nosotros mismos. Como queramos que nos traten, así tratemos a los otros. Y en ese principio es, si queremos que Dios tenga misericordia de nosotros, tengamos misericordia para con nosotros. Es a donde va a concluir esta porción. Y este asunto es tan importante de que tengamos presente que todos necesitamos la absolución de parte de Dios. No hay nadie que pueda ufanarse de presentarse ante Dios y decir, yo no necesito que Él me perdone, no he sido maldito, pago los impuestos, hago el bien que puedo. Si Dios no me quiere recibir, es problema de Él, mío no es, porque yo entro con ganas, pero si Él discrimina, es problema de Él. No se trata de eso. Se trata de que nosotros tenemos que ver nuestra naturaleza egoísta. Y aunque podamos tener algunas cosas nobles, mucho más noble es el carácter de Jesús, que está queriendo imponerlo, o sea, traerlo a nosotros para que se abra nuestro corazón y entendamos sus palabras, como esta que estamos leyendo. Lo que queramos que nos hagan a nosotros, hagámoslo a otros. Y queremos el bien, hagamos bien. Queremos que nos entiendan, entendamos. Queremos que nos tengan paciencia, tengámosla para con otros. El trato para con otros, ¿cuánto cambiaría si pensáramos en esta regla de oro que Jesús enseñó? La leemos otra vez. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque, y ahora miren, esta es la regla humana. Si amáis a los que os aman, es típico de hombres y mujeres, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. ¿Cuál es la diferencia? Tiene que haber una diferencia entre ustedes. O si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿dónde está el mérito? Ustedes están dando lo que recibieron. Si recibieron el bien y se lo están devolviendo, ¿dónde está? Ya están pagados mutuamente. Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿dónde está el mérito? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. El consejo sería, presten a aquellos de quienes no pueden recibir. Pero miremos cómo Jesús lo va a concluir. Amad pues a vuestros enemigos. Nuevamente, como dijimos al comienzo, denles valoración, denles honor, denles importancia. No necesariamente con el sentimiento, porque no podemos forzar los sentimientos y emociones de nuestro corazón, pero sí podemos elegir darles un lugar. De allí que dijimos el título del libro, el amor es una decisión. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Se van a parecer ustedes a Dios. Y ahora fijémonos en la conclusión de este último versículo 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Vamos otra vez a mirar la bienaventuranza
de San Mateo capítulo 5, versículo 7. Notamos que el final consejo de Jesús es: sean perdonadores, sean amplios, abran su corazón. Hay gente que los calumnian, hay gente que los aborrecen, hay enemigos por allí, de todo hay, pero si ustedes abren su alma, como Dios abre la suya y trata con benignidad al ingrato, ¿acaso Dios no hace salir su sol sobre buenos y malos? ¿Su lluvia no la manda a los buenos y malos? Si ustedes son como Dios, practiquen lo mismo, hagan lo mismo. Ahora sí, vamos a entender entonces mejor San Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, es decir, los que tienen misericordia, porque ellos alcanzarán de igual manera misericordia. Amigos, esta es la gran enseñanza que Jesús dio en sus días. Un judío escuchaba estas cosas y pensaba en sus enemigos inmediatos. ¿Quiénes eran? Los invasores romanos. Cuando Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, ¿cómo un judío podía amar a alguien que había invadido su tierra, que estaba usufructuando injustamente de ella, sacando los impuestos, perjudicando a la gente, matando incluso a aquellos que pedían la reivindicación de su tierra, sofocando toda rebelión? Y sin embargo Jesús dice: ámenlos. ¿Pero cómo puedo amarlo? No se puede si no es por obra del Espíritu Santo. No se puede si no se permite al Mesías. Cuando Jesús dijo: el que quiere ser mi discípulo, si le interesa lo que estoy diciendo, cargue su cruz y sígame. Y Jesús esto es lo que está pidiendo, que escuchen su mensaje, que lo adopten y que avancen con Él mientras Él les va enseñando vez tras vez. Saben, esta es la levadura que todos estamos necesitando. Actualmente en la sociedad la presencia cristiana debe hacerse sentir como una fuerza que recibe del Maestro su mensaje, su enseñanza, su levadura para poder transformar el medio ambiente. Pero aquí, cuando un cristiano se enreda, igual que lo haría un no cristiano, practicando asuntos ilícitos, desde el robo, la calumnia, tanta cosa humana que nos puede cortajear a todos. Todos estamos en el mismo bote, todos estamos en la misma dirección y por lo tanto nadie está inmune, nadie es ángel, nadie está por encima uno del otro. Al contrario, al estar todos, dije, en el mismo bote, solamente Dios es el que puede inspirar, transformar a aquel que decide ser parte del Señor. Miren cómo lo expresa la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, leemos allí, versículo 4, una expresión que solamente por ella es la que podemos aspirar a que haya cambios en nuestra sociedad. Cuando dice, leemos el 3 también para mirar el contexto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, de esas cosas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta expresión del apóstol Pedro, participantes de la naturaleza divina. Esta es la invitación que Dios nos hace a todos nosotros. No podemos en nuestro estado normal, carnal en el que nos movemos, no podemos ser mejores. Intentamos, llegamos hasta un límite y caemos nuevamente para mostrar nuestro fracaso. Pero sí se puede cuando cumplimos allí el requisito y es participar de una nueva naturaleza. Jesús lo había dicho de otra manera en diálogo con Nicodemo. Aquel que nace de nuevo, nace del Espíritu, y el Espíritu opera en la mente, en la conciencia, en la imaginación, para que uno ya sienta deseos de cambiar. Una evidencia de cambio es que el creyente ahora ama lo que antes aborrecía y aborrece lo que antes amaba. Si antes era amar cuantas cosas ilícitas, hoy las aborrece. Y si antes aborrecía cosas que no le interesaba como escuchar de religión, ahora ama, quiere escuchar, quiere aprender. Hay un vuelco, una transformación. De eso trata entonces el cambio. Ahí lo tenemos en diálogo con Nicodemo. Jesús dijo, de cierto te digo,
que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amigos, ¿no quisiéramos nosotros ser parte de esta bienaventuranza de Jesús? Felices o bienaventurados los misericordiosos. ¿Cómo está nuestro corazón? Seguramente muchos de nosotros cargamos heridas de tiempo pasado. En algunos casos las heridas son por daños que otros nos hicieron, por lo cual allí hay un rencor hacia la persona que nos hizo un daño, hay un resentimiento también. O lo contrario, hemos hecho un daño a otros y tenemos remordimiento, sea que hayamos recibido el daño o lo hayamos hecho a otros. Lo cierto es que no tenemos paz, porque pensamos en el corazón, hay cosas que no las puedo reparar. Déjenme contarles, amigos, como una simple ilustración, cuando yo iba entendiendo estas cosas a mis 20 años, 21 años, yo había hecho daño en algunas localidades, especialmente con sustracción de cosas. Cuando el Evangelio me llegó, me pegó fuerte, tuve que viajar cientos de kilómetros para ir a hacer la reparación de las cosas donde yo había hecho daño, sustrayendo, reitero, en varios lugares. Porque la conciencia me decía, tú tienes que reparar lo que hiciste. Y así lo hice. Y tengo ese recuerdo. Dios quiere que tengamos paz en el corazón, para que así se limpie todo esto, podamos amar al prójimo y aún todavía dar un paso más adelante, perdonarlo si la persona nos ha hecho daño. ¿Cuál es la ganancia más importante? Es la que todos buscamos, que Dios nos perdone. ¿Quién no quiere esto? No hay persona en el planeta que no haya cometido un error. Y si Dios le da la sentencia, yo te perdono, olvídalo, ya estás absuelto. Pues es el gozo más grande. No hay una presión en la conciencia de errores que hayamos cometido. Dios nos da un nuevo corazón para que disfrutemos, para que seamos felices. Este es el plan de Dios para todos los que estamos acá. Y esta bienaventuranza en particular procura que el hombre desarrolle en su corazón, tenga esa experiencia de poder perdonar. Solamente podrá hacerlo si el Espíritu Santo mora en su corazón, si adopta las palabras de Jesús, si entiende el principio de ama al prójimo, no con sentimiento como entendía Pedro, ámalo dándole el valor, la estima que Dios le da, dale tú también. Y vas a ver que es distinto, aunque mantengas distancia emocional, afectiva, sentimental, es normal, somos humanos. No obstante, no quita que tú le des el valor a esa persona, como dice en algún texto del Antiguo Testamento. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y privarle o concederle la comida o la bebida, ¿no es acaso un honor de poder darle, aunque sea nuestro enemigo? Esto exalta al ser humano. Amigos, Jesús sabía lo que decía, y en esta bienaventuranza procura que ustedes y yo sintamos lo mismo. Felices los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar el perdón de Dios. Que Dios nos bendiga y nos ayude a desarrollar esta experiencia por el poder del Espíritu Santo. Hasta nuestra siguiente emisión, gracias por acompañarnos.